La línea de Elros, reyes de Númenor. Desde la fundación de la ciudad de Arménelos hasta la caída. Se dice que el reino de Númenor se inició en el año 32 de la Segunda Edad, cuando Elros, hijo de Earendil, ascendió al trono en la ciudad de Arménelos cuando tenía 90 años. En adelante se lo conoció en el pergamino de los reyes con el nombre de Tar Minyatur, pues era costumbre de los reyes tomar sus títulos de la lengua cueña o del alto élfico, por ser esta la más noble de las lenguas del mundo. Y esa costumbre se mantuvo hasta los días de Ar-Adunachor, Tar-Jerunumen. Elros Tar Minyatur gobernó a los Númenóreanos durante 400 años, porque a los Númenóreanos se les había otorgado una larga vida, y se mantenían en pleno vigor durante 3 veces la duración de la vida de los hombres mortales de la Tierra Media. Pero al hijo de Earendil se le concedió la vida más larga nunca concedida a hombre alguno, y a sus descendientes una duración menor, aunque más prolongada que a los otros, aun entre los Númenóreanos. Y así fue hasta la llegada de la sombra, cuando los años de los Númenóreanos empezaron a menguar. 1. Elros Tar Minyatur. Nació 58 años antes de empezar la Segunda Edad, conservó todo su vigor hasta los 500 años y dejó la vida en el año 442, después de haber reinado 410 años. 2. Vardamir Nolimon. Nació en el año 61 de la Segunda Edad y murió en el 471. Se le dio el nombre de Nolimon porque sobre todas las cosas amaba las historias antiguas que recogía de elfos y de hombres. Cuando Elros partió, él tenía 381 años y no ocupó el trono, y cedió el cetro a su hijo. Se lo considera no obstante el segundo de los reyes, como si hubiera reinado un año. Fue costumbre en adelante hasta los días de Tar-Atanamir que el rey pudiese ceder el cetro a su sucesor antes de morir, y los reyes morían voluntariamente, todavía en pleno vigor mental. 3. Tar-Amandil era el hijo de Vardamir Nolimon y nació en el año 192. Gobernó 148 años y cedió el cetro en 590. Murió en el año 603. 4. Tar-Elendil. Fue hijo de Tar-Amandil y nació en el año 350. Gobernó 150 años y cedió el cetro en 740. Murió en 751. Se lo llamó también Parmaite, pues de su propia mano compuso muchos libros y leyendas con las historias recogidas por su abuelo. Se casó a edad avanzada, y su vástago mayor fue una niña, Silmarien, nacida en el año 521, cuyo hijo fue Valandil. De Valandil provinieron los señores de Andunie, de los cuales el último fue Amandil, padre de Elendil el de alta talla, que fue a la Tierra Media después de la caída. Durante el reinado de Tar-Elendil, los barcos de los Númenóreanos llegaron por primera vez a la Tierra Media. 5. Tar-Meneldur. Fue el único varón y el tercer hijo de Tar-Elendil, y nació en el año 543. Gobernó durante 143 años y cedió el cetro en 883. Murió en 942.
Su verdadero nombre era Irimón. Tomó el título de Meneldur a causa del amor que sentía por la ciencia de las estrellas. Se casó con Almarian, hija de Beantur, capitán de barcos bajo la égida de Tar Elendil. Era sabio, pero gentil y paciente. Cedió el cetro a su hijo, de súbito y mucho antes del tiempo debido, por razones políticas, cuando las preocupaciones de Gil-galad en Lindon perturbaron a Númenor, y comprendió por primera vez que un espíritu maligno, hostil a los Eldar y los Dúnedain, despertaba en la Tierra Media. 6. Tar Aldarion. Era el hijo mayor y único varón de Tar Meneldur, y nació en el año 700. Gobernó durante 192 años, y cedió el cetro a su hija en 1075. Murió en 1098. Su verdadero nombre era Anardil, pero se lo conoció tempranamente como Aldarion, por lo mucho que le interesaron los árboles, y plantó grandes bosques con el fin de proveer de madera a sus astilleros. Fue un gran marino y carpintero de barcos, y a menudo navegó a la Tierra Media, donde se convirtió en amigo y consejero de Gil-galad. Por causa de sus largas ausencias, su esposa Eärendil se enfadó con él, y se separaron en el año 882. Su único descendiente fue una niña, muy hermosa, Ancálime. En su favor, Aldarion cambió la ley de sucesión para que la hija mayor de un rey pudiera sucederle si no tenía hijos varones. Este cambio desagradó a los descendientes de Elros, y especialmente a quien hubiera sido el heredero según la vieja ley, Soronto, sobrino de Aldarion, hijo de su hermana mayor, Ailinel. 7. Tar Ancálime. Fue la única hija de Tar Aldarion y la primera reina regente de Númenor. Nació en el año 873 y reinó durante 205 años, más que ningún otro rey después de Elros. Cedió el cetro en 1280 y murió en 1285. Permaneció largo tiempo soltera, pero cuando Soronto le instó a ceder el cetro, se casó en el año 1000 con Halacar, hijo de Halatan, descendiente de Vardamir. Después del nacimiento de su hijo Anarion, hubo muchas disputas entre Ancálime y Halacar. Ella era orgullosa y obstinada. Después de la muerte de Aldarion, abandonó todo lo que él había emprendido, y ya no prestó ninguna ayuda a Gil-galad. 8. Tar Anarion. Era hijo de Tar Ancálime, y nació en el año 1003. Gobernó durante 114 años y cedió el cetro en 1394. Murió en 1404. 9. Tar Surion. Fue el tercer hijo de Tar Anarion. Sus hermanas rechazaron el cetro. Nació en el año 1174 y gobernó durante 162 años. Cedió el cetro en el año 1556 y murió en 1574. 10. Tar Telperien. Fue la segunda reina regente de Númenor. Vivió largo tiempo, porque las mujeres de los númenorianos eran más longevas o se resistían a abandonar la vida, y no quiso casarse. Por tanto, cuando murió, el cetro pasó a Minastir. Era hijo de Isilmo, el segundo hijo de Tarsurion. Tar Telperien nació en el año 1320. Gobernó durante 175 años, hasta 1731.
y murió el mismo año. 11. Tar-Minastir. Tenía este nombre porque levantó una alta torre sobre la colina de Oromet, cerca de Andunie y las costas occidentales. Y allí pasaba largo tiempo contemplando el oeste, porque la nostalgia había crecido en el corazón de los númenóreanos. Amaba a los elfos, pero los envidiaba. Él fue quien envió una gran flota para ayudar a Gil-galad en la primera guerra contra Sauron. Nació en el año 1474 y gobernó durante 138 años. Cedió el cetro en 1869 y murió en 1873. 12. Tar-Kiryatan. Nació en el año 1634 y gobernó durante 160 años. Cedió el trono en 2029 y murió en 2035. Fue un rey poderoso, pero ávido de riquezas. Hizo construir una gran flota de barcos reales y sus sirvientes le trajeron grandes cantidades de metales y de piedras preciosas y oprimieron a los hombres de la Tierra Media. Despreció las nostalgias de su padre y calmó su propia inquietud emprendiendo viajes hacia el este, el norte y el sur, hasta que obtuvo el cetro. Se dice que obligó a su padre a cedérselo antes que él lo considerara oportuno, y tal fue, se sostuvo, la primera manifestación de la sombra en la beatitud de Númenor. 13. Tar-Atanamir el Grande. Nació en el año 1800 y gobernó durante 192 años, hasta 2221, en que murió. Mucho se dice de este rey en los anales que sobrevivieron a la caída, porque era como su padre, orgulloso y sediento de riquezas, y los númenóreanos que lo servían exigieron alto tributo a los hombres de las costas de la Tierra Media. En sus días, la sombra descendió sobre Númenor, y el rey y otros que lo seguían criticaban abiertamente la prohibición de los Valar, y se volvieron contra los Valar y los Eldar, pero mantenían cierta prudencia, pues temían a los señores del oeste, y no los desafiaron. Atanamir fue también llamado el Maldispuesto, por ser el primero de los reyes que se rehusó a dejar la vida o renunciar al cetro, y vivió hasta que la muerte se lo llevó por la fuerza en plena chochez. 14. Tar-Ancalimon. Nació en el año 1986 y gobernó durante 165 años, hasta su muerte en 2386. En ese tiempo, la brecha entre los hombres del rey, la mayoría, y los que mantenían la vieja amistad con los elfos, se abrió aún más profundamente. Muchos de los hombres del rey empezaron a dejar de hablar las lenguas élficas y ya no se las enseñaron a sus hijos. Pero los títulos reales seguían todavía designándose en Quenya, más por costumbre que por amor, y temían que el quebrantamiento de un viejo hábito acarreara desgracia. 15. Tar-Telemaite. Nació en el año 2136 y gobernó durante 140 años, hasta su muerte en 2526. Desde entonces, los reyes gobernaron nominalmente, desde la muerte del padre hasta su propia muerte, aunque el poder real pasara con frecuencia a sus hijos o a los consejeros, y los días de los descendientes de Elros menguaron bajo la sombra. Este rey se llamó así a causa del amor que tenía por la plata, y ordenaba a sus servidores que le trajeran mithril. 16.
Tar Vanimelde. Fue la tercera reina regente. Nació en el año 2277 y gobernó durante 111 años hasta su muerte en 2637. Prestó escasa atención a las medidas de gobierno y amaba sobre todo la música y la danza, y el poder lo ejercía su marido Jerucalmo, más joven que ella, pero descendiente en el mismo grado de Taratanamir. Jerucalmo tomó el cetro a la muerte de su esposa y se dio a sí mismo el nombre de Tar-Andúcal, negando el trono a su hijo Alcarín. Sin embargo, algunos no lo cuentan en la línea de los reyes como el 17º y pasan directamente a Alcarín. Tar-Andúcal nació en el año 2286 y murió en 2657. 17. Tar-Alcarín. Nació en el año 2406 y gobernó durante 80 años hasta su muerte en 2737. Reinó con justicia durante 100 años. 18. Tar-Kalmakil. Nació en el año 2516 y gobernó durante 88 años hasta su muerte en 2825. Se dio ese nombre porque en su juventud fue un gran capitán y conquistó vastas tierras a lo largo de las costas de la Tierra Media. De este modo avivó el odio de Sauron, quien no obstante se retiró y estableció su poder en el este, lejos de las costas, en espera de su oportunidad. En los días de Tar-Kalmakil, el nombre del rey se pronunció por primera vez en Adunaik, y los hombres del rey lo llamaron Arbelzagar. 19. Tar-Ardamin. Nació en el año 2618 y gobernó durante 74 años, hasta su muerte en 2899. Su nombre en Adunaik fue Ar-Abatarik. 20. Ar-Adunajor. Tar-Jerunumen. Nació en el año 2709 y gobernó durante 63 años, hasta su muerte en 2962. Fue el primero en acceder al cetro con un título en lengua adunaik, aunque por miedo, como ya se había dicho, en el pergamino de los reyes se escribió un nombre quenya. Pero los fieles consideraron blasfemos esos títulos, pues significaban Señor del Oeste, y con ese nombre solo se designaba a uno de los grandes Valar, en especial a Manwë. En este reino ya no se emplearon las lenguas élficas, y se prohibió que se las enseñara, pero los fieles las hablaron en secreto, y en adelante los barcos de Eresia visitaron las costas occidentales de Númenor muy pocas veces y siempre ocultándose. 21. Ar-Zimrazón. Tar-Jostamir. Nació en el año 2798 y gobernó durante 71 años hasta su muerte en 3033. 22. Ar-Sakalthor. Tar-Falasión. Nació en el año 2876 y gobernó durante 69 años hasta su muerte en 3102. 23. Ar-Gimilthor. Tar-Telemnar. Nació en el año 2960 y gobernó durante 75 años hasta su muerte en 3177. Nunca habían tenido los fieles enemigo más encarnizado. Prohibió totalmente el empleo de las lenguas Eldarin y no permitió que ninguno de los Eldar fuera a Númenor,
y castigó a quienes los hospedaban de buen grado. No reverenciaba nada y jamás subía al sagrario de Eru. Se casó con Incilbeth, una señora que descendía de Tar Calmaquil, pero ella pertenecía a los fieles en secreto, porque su madre era Lindorie, de la casa de los señores de Andunie, y tenía poco amor por su esposo, el rey. Y hubo desavenencia entre los hijos, porque Inciladun, el mayor, era el preferido de la madre, y de la misma disposición que ella, pero Gimilhad, el menor, era el hijo de su padre, y Ar-Gimilthor de buena gana lo habría designado heredero si las leyes lo hubieran permitido. Gimilhad nació en el año 3044 y murió en 3243. 24. Tar Palantir, Arinciladun. Nació en el año 3035 y gobernó durante 78 años, hasta su muerte en 3255. Tar Palantir lamentó la conducta de los reyes que lo antecedieron y hubiera querido recobrar la amistad de los Eldar y los señores del oeste. Inciladun recibió este nombre porque tenía una mirada y una mente penetrantes, y aun quienes lo odiaban temían sus palabras, pues hablaba como un verdadero vidente. Gran parte del tiempo lo pasaba en Andunie, ya que Lindorie, la madre de su madre, era pariente de los señores, hermana en verdad de Arendur, el 15º señor y abuelo de Númendil, que fuera señor de Andunie en los días de Tar Palantir, su primo. Y Tar Palantir subía a menudo a la antigua torre del rey Minastir y contemplaba el oeste con nostalgia, esperando ver quizá una vela que provenía de Eresia. Pero nunca un navío vino otra vez desde el oeste a causa de la insolencia de los reyes y porque el corazón de la mayor parte de los númenóreanos estaba todavía endurecido, pues Gimilhad imitó la conducta de Ar-Gimilthor y se convirtió en el conductor del partido del rey, y se oponía a la voluntad de Tar Palantir tan abiertamente como se atrevía, y aún más en secreto. Pero por un tiempo los fieles tuvieron paz, y el rey subía siempre en las fechas requeridas al sagrario sobre el Meneltarma, y el árbol blanco recibió otra vez cuidados y honores, pues Tar Palantir había profetizado que cuando el árbol se marchitara, también la línea de Elros perecería. Tar Palantir se casó tarde y no tuvo hijos varones, y a su hija le dio un nombre élfico y la llamó Miriel. Pero cuando el rey murió, Pharazôn, hijo de Gimilhad, quien también había muerto, la desposó contrariando la voluntad del rey y también la ley de Númenor, pues ella era hija del hermano de su padre. Entonces tomó el cetro y adoptó el título de Ar-Pharazôn, Tar Calion, y Miriel fue llamada Arthimrafel. 25. Ar-Pharazôn, Tar Calion, el más poderoso y último rey de Númenor. Nació en el año 3118 y gobernó 64 años, y murió durante la caída en el año 3319, usurpando el cetro de Tar Miriel, Arthimrafel. Nació en el año 3117 y murió en la caída. Los hechos de Ar-Pharazôn, su gloria y su locura, se cuentan en la historia de la caída de Númenor, que Elendil escribió y que se preservó en Gondor.